Hay un olor que divide a las personas. Para unos es fuerte, hasta molesto, pero para otros es el principio de algo que cambia vidas. El vinagre. Lo tienes en tu cocina. Lo has usado para limpiar, para cocinar, incluso para desinfectar. Pero lo que casi nadie sabe es lo que ocurre cuando lo rocías en tres lugares específicos. No es magia, no es superstición, es energía, intención y foco, porque sí. Hay personas que, después de hacerlo, han visto cómo las puertas que antes parecían cerradas empezaron a abrirse. Otras, incluso más escépticas, han sentido una especie de limpieza interna, como si de pronto todo fluyera distinto. Y lo más curioso, muchas notaron cómo gente negativa desaparecía de su entorno, sin buscarlo. Pero antes de hablar de eso, empecemos con el primer lugar, el más importante, tu entrada. Sí, justo donde cruzas cada día para entrar o salir. Esa pequeña área que parece insignificante es, en realidad, una especie de filtro invisible. Todo lo que dejas entrar, emociones, pensamientos, energías, pasa por ahí. Lo que no notas es que también lo que tú llevas adentro queda impregnado en esa zona. Por eso es tan poderosa. Al rociar vinagre en la entrada de tu casa, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, cortas el paso a lo que no deseas, envidias, bloqueos, malas intenciones. Por otro, estás limpiando el camino para lo que sí deseas, oportunidades, claridad y sí, también abundancia. Y aquí no se trata de cantidades o rituales complicados. Solo necesitas un poco de vinagre blanco en spray. Ni siquiera tienes que empapar el piso. Solo unas pocas rociadas en el marco, en la esquina, cerca de la puerta. Silencioso, discreto, pero poderoso. Mientras lo haces, piensa en lo que ya no quieres permitir en tu vida. Visualízalo saliendo, casi como si limpiaras una mancha invisible, porque lo es. Hay restos energéticos que se quedan pegados al ambiente, aunque no los veas. Frases que alguien dijo con envidia, miradas que traen carga. Quejas que tú mismo lanzaste sin querer. Todo eso se queda y se acumula. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu casa se pone denso? Que incluso estando solo hay como una tensión en el aire. No estás imaginando cosas. Es carga, es memoria, es energía estancada. Y el vinagre, por su naturaleza ácida y penetrante, corta esa densidad. Disuelve esa mugre invisible que pesa. No es casualidad que en muchas culturas antiguas el vinagre fuera usado como purificador. Los romanos lo esparcían en las entradas después de las guerras. Las abuelas lo ponían en las esquinas cuando había discusiones en casa. Incluso en templos antiguos se mezclaba con hierbas para limpiar el ambiente. Pero esto no es historia, es ahora. Porque si lo aplicas con intención, si lo haces sabiendo que no solo estás limpiando tu puerta, sino tu energía, el cambio se siente, y rápido. ¿Te ha pasado que parece que el dinero no alcanza? Que trabajas, te esfuerzas, pero siempre surge algo, una deuda inesperada, un gasto tonto, alguien que te pide ayuda, como si cada vez que llega algo, se va. Y no entiendes por qué. La entrada de tu casa guarda más de lo que crees. No solo es el paso físico, es también el primer filtro de tu energía de merecimiento. Si está cargada, bloqueada o saturada, nada fluye. Pero cuando limpias, y sobre todo, cuando lo haces con algo tan poderoso como el vinagre, las cosas empiezan a cambiar y no es solo lo que entra, es también lo que dejas salir. Muchos notan que, después de hacerlo, duermen mejor, que las discusiones bajan, que hay más claridad mental, como si de pronto algo se aligerara. Y sí, eso es lo que pasa cuando limpias no solo lo visible, sino lo sutil, lo que nadie ve pero todos sienten. Y aquí va algo curioso. Cuando limpias tu entrada con vinagre, no solo tú lo sientes, a veces quienes vienen con intenciones torcidas también lo sienten y se incomodan, no vuelven o cambian de actitud, no porque se los digas, sino porque la energía cambia y eso se nota. Es como si algo invisible les dijera, aquí no. Y es que, aunque no lo creas, hay personas que se alimentan de tu caos, de tu preocupación, de tus dudas, gente que no soporta verte en calma,
que disfruta cuando todo te sale mal. Y lo peor, muchas veces están cerca, muy cerca. Pero cuando haces este simple paso, algo se reordena, tu campo se fortalece, tu casa se convierte en un refugio, en un lugar donde tú decides qué entra y qué no. Y eso cambia todo. Ahora bien, este es solo el primer lugar, el más evidente. Pero hay otros dos que si los ignoras pueden estar saboteando todo tu esfuerzo sin que te des cuenta. Y uno de ellos está justo donde menos te imaginas. A veces uno escucha estas cosas y piensa, está bien, suena bonito, pero ¿de verdad funciona? Esa fue exactamente la reacción de Clara. Clara tiene 43 años, vive en un departamento pequeño, en un barrio tranquilo y trabaja como asistente contable. Su vida, desde afuera, parecía normal, nada dramático, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. No es que le faltara trabajo, tenía empleo estable, tampoco es que viviera en pobreza, pero cada mes era una pelea. Cada vez que llegaba algo de dinero, algo pasaba. Se rompía la lavadora, el auto fallaba, surgía un pago inesperado. Nunca alcanzaba. Y más allá del dinero, sentía un peso constante, como si todo costara más de lo que debería. Pero lo más raro era que no entendía por qué se sentía tan drenada. Llegaba a su casa y en vez de descansar, se ponía tensa. Dormía mal. Se enojaba sin motivo. Y lo peor, su ánimo se había vuelto amargo, desconfiado, como si el mundo estuviera en su contra. Una tarde, hablando con una compañera de trabajo, escuchó por casualidad la frase que lo cambió todo. Yo no dejo que nadie entre a mi casa sin limpiar antes la entrada con vinagre. Ni loca. Clara rió. Pensó que era una exageración, pero su compañera insistió. Le explicó todo con calma, cómo el vinagre puede cambiar la energía de un espacio, cómo ayuda a cortar con malas vibras, cómo abre el flujo cuando las cosas parecen estancadas. Esa noche, Clara llegó a su casa, y lo hizo, sin muchas expectativas, sin esperar un milagro. Roció vinagre en la entrada, tal como le explicaron. Pensó en todo lo que quería soltar, en el cansancio, en la frustración, en esa sensación constante de que la vida se le escapaba entre los dedos. No pasó nada mágico, no hubo luces, no escuchó voces, solo sintió un pequeño alivio, como si, por primera vez en mucho tiempo, el aire dentro de su casa fuera diferente. No mejor, no peor, solo distinto. Y así empezó. Durante las siguientes semanas, algo cambió. Su humor mejoró. Empezó a dormir mejor. Se sintió más enfocada. Incluso su jefe notó la diferencia. Le asignó un proyecto importante. A los días, Clara recibió un bono que no esperaba. Pero lo más fuerte vino después. Una vecina con la que siempre tuvo roces, sin razón aparente, dejó de buscar pelea. Otra persona que la llamaba solo para quejarse, desapareció. Y en su lugar empezaron a llegar nuevas conexiones, gente amable, propuestas interesantes, claridad. Clara no lo podía creer. No entendía cómo algo tan pequeño podía generar un efecto tan grande. Pero ahí estaba. No era coincidencia. Algo en su entorno, en su energía, en su forma de habitar su espacio, había cambiado. Y eso fue solo el comienzo. Porque cuando volvió a hablar con su compañera, ésta le dijo, lo hiciste bien, pero aún te falta lo más importante, el segundo lugar. Y es aquí donde todo se vuelve aún más profundo. Porque si limpiar la entrada es cortar con lo que llega desde afuera, el siguiente paso es soltar lo que ya está dentro, y para eso hay un lugar que casi nadie limpia con vinagre, pero que guarda más bloqueos de los que imaginas. El baño, sí, ese espacio íntimo donde uno suelta, se limpia, se vacía, también acumula. Energéticamente es uno de los puntos más cargados de cualquier casa. Y no solo por lo obvio. El baño es donde dejamos ir, literal y simbólicamente. Pero también es donde muchas veces nos desahogamos en silencio, donde lloramos sin que nadie vea, donde nos miramos al espejo y nos criticamos, donde descargamos tensiones, frustraciones, pensamientos oscuros y todo eso se queda. Las paredes lo absorben, el aire lo guarda, el ambiente lo refleja. Por eso, muchas veces, aunque limpies con productos, aunque todo brille, se siente pesado y no sabes por qué. Pero al rociar vinagre en puntos clave del baño, el marco de la puerta, el espejo,
las esquinas del suelo, estás enviando una señal clara. Esto ya no se queda aquí. Estás cortando con memorias energéticas que ya no te sirven. Estás ayudando a que lo que debe salir realmente se vaya. Y estás creando un ambiente donde puedas entrar sin cargar con lo que dejaste atrás. Clara lo hizo. Una semana después de haber limpiado su entrada, roció vinagre en su baño. Mientras lo hacía, pensaba en todas las veces que lloró ahí, en las discusiones que terminaron entre esas paredes, en las decisiones dolorosas, en las noches de insomnio. No dijo nada, no encendió velas, no hizo nada raro, solo roció, y dejó que el olor fuerte le recordara que estaba limpiando lo invisible. ¿El resultado? Sorprendente. Sintió más energía. Empezó a tener ideas más claras, como si su mente estuviera menos nublada, como si, por fin, pudiera tomar decisiones sin miedo. Y no fue solo ella quien lo notó. Su madre, que hacía tiempo no la veía con ánimo, se lo dijo. Te ves distinta, como más ligera. Y es que eso pasa cuando sueltas cargas que ni sabías que llevabas. Pero aún quedaba un paso más, el tercero. Y ese es el que muchas personas ignoran, el más silencioso, el que, aunque no lo veas, podría estar bloqueando tu prosperidad sin que te des cuenta. Porque no está ni en la puerta ni en el baño. Está justo donde pasas más tiempo del que crees. Y es ahí donde se esconde una de las claves más fuertes de todo este método. El tercer lugar es tu espacio de descanso. ¿Sí? Tu dormitorio. Puede sonar simple. Puede que incluso pienses que ahí no pasa nada grave. Pero la verdad es que el dormitorio guarda la energía más íntima, más vulnerable y más poderosa de toda tu casa. Ahí es donde te recargas o te agotas, donde sueñas o te enredas en pensamientos oscuros, donde sin darte cuenta absorbes o expulsas lo que llevas dentro. Y si ese lugar está cargado, todo se tranca. Clara no lo entendía al principio. Después de haber limpiado su entrada y su baño, sentía avances, sí, pero algo aún no encajaba. Era como si al final del día todo lo que ganaba se diluyera en la noche. Dormía, pero no descansaba. Se despertaba con ansiedad. Soñaba cosas raras y a veces, sin razón, se levantaba sintiéndose más agotada que cuando se acostó. Hasta que su compañera, la misma que le había hablado del vinagre, le hizo una pregunta simple. ¿Ya limpiaste tu cama? Clara se quedó en silencio. Nunca lo había pensado así. Lavaba las sábanas, ventilaba la habitación, pero ¿limpiar con vinagre? Ahí, y ahí estaba el punto. El dormitorio no solo se limpia con detergente, también se limpia con intención, con corte, con energía nueva. Porque ese espacio guarda todo. Tus pensamientos antes de dormir, tus miedos más profundos, tus deseos más reprimidos, tus conversaciones mentales. Lo que piensas justo antes de cerrar los ojos, se queda ahí. Lo que sueñas, lo que callas, lo que imaginas, todo se imprime en ese ambiente. Por eso, el vinagre también debe ir ahí, pero no directamente sobre la cama. No se trata de empapar las sábanas ni hacer algo incómodo. Es mucho más sutil, pero igual de efectivo. Rocía un poco en los marcos de la puerta, en las esquinas del cuarto, en las patas de la cama, incluso en el respaldo si es de madera. Y si tienes un espejo frente a la cama, rocía ligeramente un paño con vinagre y pásalo suavemente, sin frotar, solo como quien borra una huella invisible. Mientras lo haces, piensa en todo lo que quieres soltar, preocupaciones que no te dejan dormir, pensamientos que se repiten sin sentido, angustias que no son tuyas, pero se quedaron ahí. Visualízalos saliendo del espacio, disolviéndose con ese olor fuerte y purificador. Clara lo hizo un viernes por la noche. Eligió ese día porque sintió que necesitaba cerrar una semana pesada. Apagó las luces, abrió un poco la ventana y roció. Mientras lo hacía, le vinieron pensamientos que no esperaba. Se acordó de una relación pasada que aún le dolía, de una conversación que nunca cerró, de un miedo que aún la perseguía en silencio. No lloró, no hizo nada dramático, solo lo reconoció.
y dejó que el vinagre hiciera lo suyo. Esa noche durmió como no lo hacía en meses. Y al día siguiente se sintió diferente. No podía explicarlo. Era como si, por fin, el aire en su cuarto le perteneciera de nuevo, como si ese espacio tan suyo volviera a serlo de verdad. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Las ideas fluyeron. Tomó decisiones que había postergado. Se atrevió a enviar una solicitud para un trabajo mejor. Y cuando le respondieron, fue con una propuesta aún más alta de lo que esperaba. Todo empezó a alinearse. No fue solo suerte. Fue enfoque, claridad y energía limpia. Ahora, antes de que sigas adelante, hay algo que necesitas saber, porque aunque estos tres lugares, la entrada, el baño y el dormitorio, son los más poderosos, hay un detalle que muy pocos mencionan, algo que, si no lo tomas en cuenta, puede echar todo a perder. Y no, no es un error técnico, es un lugar. Un solo lugar donde si aplicas vinagre sin saber, podrías revertir todo el proceso. Ese punto ciego que casi nadie menciona, pero que puede convertirse en un verdadero sabotaje energético. Y es justo eso lo que vamos a revelar ahora. Porque entenderlo, evitarlo y respetarlo puede marcar la diferencia entre que tu casa se vuelva un imán de abundancia o una trampa invisible que te empuja a repetir los mismos ciclos una y otra vez. Si ya limpiaste la entrada, el baño y tu dormitorio con vinagre, es probable que ya hayas notado cambios, más paz, más claridad, menos interferencias. Pero ahora viene algo igual de importante, lo que no debes hacer. Porque sí, hay un error que muchas personas cometen sin saber. Lo hacen con buena intención, pensando que están potenciando todo, y terminan bloqueándolo. Ese error es usar vinagre en el altar personal. Y aquí es importante aclarar algo. No necesitas tener un altar con velas, estatuas o incienso. A veces, ese altar es tu rincón de meditación, tu escritorio donde pides cosas al universo, tu libreta de afirmaciones, tu repisa con fotos familiares, ese espacio donde te conectas contigo y con lo que crees. Y aunque parezca extraño, ese lugar tiene una vibración distinta. Es un espacio de conexión, no de limpieza, un punto de enfoque, no de corte. Es ahí donde se concentra tu intención, tus pedidos, tus visualizaciones. Rociar vinagre en ese espacio puede confundir toda esa energía. ¿Por qué? Porque el vinagre es limpiador, sí, pero también es neutralizador. Y cuando lo aplicas sobre objetos cargados con intención, como una carta, una foto, una vela, un cristal, un papel donde escribiste tus metas, puede borrar simbólicamente esa carga. Es como si gritaras borrar todo justo después de haber programado algo importante. Clara lo aprendió por las malas. Unos días después de haber limpiado su dormitorio, se sintió tan inspirada que quiso potenciar aún más su espacio de trabajo. Tenía un pequeño rincón donde colocaba frases que le motivaban, una vela blanca, un cuenco con monedas y una piedra que alguien le regaló con intención de abundancia. Sin pensarlo, roció un poco de vinagre allí también. Lo hizo con cariño, creyendo que estaba limpiando malas vibras. Pero lo que sintió después fue raro. De pronto, no podía concentrarse en ese rincón. Empezó a sentirse dispersa, desmotivada. La vela se apagaba sin motivo. Los papeles con sus afirmaciones se mojaron y mancharon. Incluso tuvo un sueño extraño donde sentía que alguien le pedía que no tocara más ese espacio. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando le contó a su compañera, ella fue directa. Ese es el único lugar donde no se usa vinagre. Ahí solo se limpia con humo, con agua de flores, con intención, nunca con vinagre. El vinagre no sabe distinguir entre lo que debe cortar y lo que debe conservar. Solo borra. Y ahí Clara lo entendió todo. Había tratado de limpiar un espacio que no necesitaba limpieza, sino dirección. Había usado una herramienta de purga en un lugar de creación. Y por eso todo se desordenó. Desde entonces fue más cuidadosa. Aprendió a reconocer qué espacios necesitaban corte y cuáles necesitaban solo atención. Dejó de confundir acción con aceleración. Y eso la llevó a otro nivel de conexión consigo misma. Porque esto no se trata solo de limpiar espacios físicos. Se trata de elegir, de poner límites, de saber cuándo soltar y cuándo sostener. Y sobre todo,
de respetar los lugares sagrados, aunque estén dentro de tu propio hogar. Es muy fácil caer en la trampa de querer limpiar todo el tiempo, pero hay momentos donde la verdadera limpieza es dejar que algo crezca, sin tocarlo, sin alterarlo, solo confiar. Y esa es una parte que casi nadie dice. Así como hay lugares que se limpian con vinagre para liberar, también hay otros que se alimentan del silencio, del enfoque, de la constancia, no de ácidos, no de cortes. Por eso, si tienes un espacio donde meditas, agradeces, escribes tus metas o simplemente piensas con calma, protégelo, no lo limpies como el resto, no lo trates igual. Ese es tu centro, tu canal, y debe mantenerse firme, aunque el resto cambie. Ahora bien, si ya hiciste todo esto, limpiaste los tres lugares correctos y evitaste el lugar equivocado, es momento de entender algo más profundo, algo que no se ve, pero se siente, porque más allá de dónde rociar el vinagre, hay una verdad que transforma todo. Una verdad que muchas veces ignoramos, pero que puede definir si todo este esfuerzo tiene un impacto real o solo momentáneo. Y eso es lo que viene ahora, porque el verdadero poder de esta técnica no está en el vinagre, está en algo más, algo que tienes dentro, algo que se activa o se apaga, dependiendo de lo que decidas creer. El vinagre fue solo el comienzo. Sí, es cierto que limpia, que corta, que mueve energías estancadas, pero si llegaste hasta aquí, necesitas saber algo más profundo, lo que realmente cambia tu vida. No es lo que haces afuera, es lo que permites adentro, porque puedes rociar vinagre en cada rincón de tu casa, puedes seguir todos los pasos al pie de la letra, puedes evitar el error del altar, pero si en el fondo de ti no hay una decisión interna, nada se sostiene, y esa decisión se llama merecimiento, esa palabra que para muchos suena lejana, intangible, pero que lo cambia todo. ¿Te has dado cuenta cómo hay personas que, aunque hacen todo bien, sienten que nada les resulta? ¿Que algo las sabotea siempre al último momento? ¿Que cuando están por recibir algo bueno se les va de las manos? Eso no es casualidad, es programación. Programación emocional, inconsciente, muchas veces heredada. Ideas como el dinero cuesta, no se puede tener todo, siempre hay que sacrificarse, es mejor no confiar, frases que parecen inofensivas, pero que se graban como órdenes invisibles. Y esas órdenes crean realidades. Porque si en lo profundo de ti sientes que no mereces prosperar, que no estás preparado para que las cosas fluyan, que no puedes tener paz sin pagar un precio, entonces el vinagre no basta. Tu energía interna contradice lo que intentas crear afuera. Por eso el verdadero rociador está dentro de ti, y no hablamos de pensamientos positivos vacíos, no. Hablamos de presencia, de firmeza emocional, de asumir que ya no estás disponible para repetir el mismo ciclo, de que algo en ti, aunque sea pequeño, ya no quiere más de lo mismo. Eso es lo que activa el cambio. Clara lo entendió después de varias semanas. Ya había hecho todo el proceso. Su casa se sentía distinta. Su energía había cambiado. Pero una tarde, frente al espejo de su baño, se miró a los ojos y notó algo que no había querido ver. Seguía esperando el permiso de alguien, como si necesitara que el universo, la vida, otra persona, le dijera que ahora sí podía sentirse merecedora. Y entonces lo dijo en voz alta, sin ensayos, sin adornos. Ya no necesito permiso para estar bien. Esa frase marcó un antes y un después, porque el vinagre había limpiado el espacio. Pero ella tenía que habitarlo de una nueva forma. Y eso solo podía hacerlo decidiendo, aceptando que ya no era la misma, que había hecho un corte real, que lo que antes parecía normal ya no tenía cabida en su vida. Desde ese día, Clara empezó a actuar distinto, no desde el esfuerzo, sino desde la claridad, desde el merecimiento, desde el sí, esto también es para mí. ¿Y sabes qué pasó? Las cosas dejaron de costarle tanto. Los caminos se abrieron con menos resistencia. El dinero empezó a llegar y a quedarse. Pero sobre todo la gente negativa se fue quedando atrás. Sin conflictos, sin discusiones. Simplemente ya no había espacio para ellos. Porque cuando uno limpia, pero también decide, el entorno se reorganiza. Y eso no es magia.
Es coherencia. Ahora que sabes todo esto, tal vez te estés preguntando, ¿entonces el vinagre solo sirve si ya estoy bien por dentro? La respuesta es no. El vinagre es un gran comienzo, porque limpia el ruido externo, te ayuda a ver con más claridad, a respirar mejor, a sentir que, al menos, estás haciendo algo por ti, pero no es el fin. El paso más importante es cómo te paras después de hacerlo, cómo hablas de ti, cómo te tratas, qué cosas aceptas y cuáles ya no toleras. Ese es el verdadero spray transformador. Y es invisible. No se compra, no se vende, no se aprende en una fórmula. Solo se activa cuando decides dejar de esperar a que las cosas cambien y empiezas a cambiarlas tú. Así de simple y así de profundo. Por eso, la próxima vez que rocíes vinagre en tu puerta, hazlo sabiendo que no solo limpias el espacio, estás abriendo una nueva versión de ti, una versión que ya no pide permiso para ser abundante, para sentirse segura, para atraer lo que merece. Y si alguna vez dudas, si sientes que el miedo regresa, si te preguntas si todo esto tiene sentido, vuelve a lo básico, vuelve a tu puerta, a tu baño, a tu cuarto y vuelve a rociar, no porque el vinagre tenga poder mágico, sino porque tú lo estás reafirmando, porque estás diciendo una vez más, esto es lo que elijo, esto es lo que permito, esto es lo que merezco. Y ahí está el verdadero cambio. Así que ahora te toca a ti. ¿Vas a seguir permitiendo que las mismas cargas regresen a tu vida? ¿O vas a proteger tu espacio como quien protege su paz? ¿Vas a seguir soñando con abundancia? ¿O vas a reclamarla como algo que ya es tuyo? La próxima vez que veas una botella de vinagre, no la veas solo como un limpiador. Véela como un recordatorio de que puedes cortar con lo viejo, de que puedes elegir de nuevo y de que el verdadero cambio empieza cada vez que te atreves a limpiar lo que ya no eres. ¿Te atreverías a hacerlo esta noche? Como amigo y amiga próspera que eres, escribe en comentarios. El vinagre es mi aliado. Un abrazo de prosperidad.